¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos un día más aquí a la casa del comandante y hoy vamos a traer el análisis de un mazo y no lo voy a hacer yo, lo va a hacer un buen amigo, el señor Karma, que nos va a traer el deck tech, ¿no? ¿Y de qué mazo estamos hablando? Pues de la baraja de Jisan, que la verdad es que coincide con que fue mi primera baraja de CDH. Cuando me metí en esto del CDH en el 2019-2020, la primera baraja que pensé en montar fue Jisan y yo pues la dejé de jugar, pero Karma la lleva jugando en los últimos 3 años, así que nos va a explicar cómo funciona este mazo. Buenas a todos, soy Karma y nada, en primer lugar me gustaría agradecer al comandante por la invitación. Para que no se haga muy rápido, vamos directamente al grano. Vamos a ver lo que hace Jisan, que es un mazo que ya con la tontería llevo jugando cerca de 3 años. Así que nada, Jisan es un humano roguebardo que baja por dos incoloros y un verde, es un 2-3 con una única habilidad, que en este caso es activada. Bueno, la habilidad de Jisan dice que por dos incoloros, un verde, tapearlo y ponerle un contador de verso en Jisan. Todo esto es el coste. Buscas en tu librería para una carta de criatura con el CMC igual. Esto es importante, igual al número de versos que tiene Yisan y lo pones en el campo, después barajas. Vale, aquí hay tres puntos positivos, por decirlo así, tres grandes puntos fuertes. El primero es que esto es un coste de activación, es decir, puedes manipularlo, puedes jugar con él, enderezando a Yisan y reactivándolo por encima de la primera activación y entonces en lugar de buscarte, yo que sé, un bicho de 2 y uno de 3, luego te buscarás dos de 3, ¿vale? Por poner un ejemplo. Esto es aplicable a cualquier verso. La velocidad a la que puedes activar esta habilidad, que es a velocidad de instantáneo, en ningún lugar te pone que tengas que jugarlo a velocidad de sorcery, con lo cual, pues bueno, pasas turno con Jisan por norma general, sobre todo del verso 1 al 3, para intentar interactuar un poco con lo que la gente puede hacer. Si nadie hace, yo que sé, ninguna jugada peligrosa que requiera de tu activación, pues en el end step antes de tu turno, del que va antes que tú, el jugador que va antes que tú, lo activas y te buscas el verso correspondiente a los contadores que tenga Jisan, pero ya enfocado a tu game plan, ¿vale? Y en tercer lugar, si nadie interactúa con la activación de Jisan, muy probablemente no lo puedan hacer, porque la mayoría de los bichos que vamos a buscar no tienen ETB. Si tienen un ETB sería la única manera que tienen para, bueno, que cedes tú otra vez la prioridad y que puedan ellos interactuar. Pero repito, por norma general, si tu bicho, el bicho que vas a poner, no tiene un ETB, pues si no interactúan con la habilidad, obviamente, yo que sé, el colector va a caer y no tiene ninguna habilidad activada, con lo cual hay triggereada, con lo cual cuando entre, entra y no hay más, no hay nada que hacer, ¿vale? Yo creo que estos son los tres grandes puntos fuertes que tiene Jisan, que son, repito, que esto es un coste de activación, junto al pagar el maná y tapearlo, son tres factores o tres pasos, digamos, que tienes que resolver para poder actuar y activarla pues para buscar, básicamente. Después, que se puede hacer a cualquier velocidad, no tienes por qué hacerlo en tu turno, puedes hacerlo en el turno de otra persona y además por encima de la Abolisher en pila. Porque la Abolisher no te va a dejar activar a Jisan, ya me entendéis. Cuando el Abolisher está en pila, pues puedes activar Jisan o mil historias, ¿vale? Después, la interacción. La manera en que tienen de interactuar. Si no interactúan con la activación, por norma general, no van a poder interactuar más. Esto es un poco lo que hace Jisan a rasgos generales. Se podría entrar a discutir mil historias más, pero para que no se haga muy rápido, muy largo el vídeo, vamos directamente al grano. Vale, vamos a analizar ahora un poco los versos. Aquí está toda la chicha, son 43 criaturas, obviamente es un mazo de criaturas. Por norma general, el verde, pues el mejor tipo de hechizo que tiene son las criaturas. Y por norma general, las criaturas en verde suelen hacer un poco de todo. Obviamente le falta, no hacen de todo, pero hacen prácticamente de todo, ¿vale? Bueno, vamos a hablar un poco rápido de un poco pues de los versos. Vamos a analizar hasta aquí estas primeras, que son los versos uno Allosaurus Shepherd. Para mí el segundo mejor hechizo de protección que tiene esta baraja después de Dosan, porque engloba todos como veis, pone Green Spells, o sea, todos los hechizos verdes son incontrarrestables, ¿vale? A diferencia de estos dos, que después hablaremos de ellos. Así que después de Dosan, para mí Allosaurus Shepherd es el mejor hechizo de protección que tiene la baraja. Además de que, bueno, si te tiran yo qué sé, una Foe a tu Kogla y tú tienes un Gizan y está Marvin en mesa, por ejemplo, y ya no está mareado, pues puedes activar a Marvin haciendo una activación de Gizan para traer un Allosaurus por encima de la Foe, por poner un ejemplo, ¿vale? Arbor Elf, que no voy a decir que es una pieza de combo como tal, pero puede serlo. Si tienes una Yavimaya, por ejemplo, si tienes, iba a decir Utopía Sprawl o Wild Growth, pero
no te llega para hacer todo ese maná. Tendría que hacer cálculos para ver si con un Badger Mole, bueno, tendría que hacer cálculos, pero bueno, básicamente con una Yavimaya, Arbor Elf puede ser pieza de combo, ¿vale? Pero por norma general es un simple elfo que te da un maná, o sea que te endereza un bosque y que te da un maná, ¿vale? Después, Aves del Paraíso, poco hay que decir. Elvish Mystic, poco hay que decir. Bueno, ya no War Elf también, poco hay que decir. Y Finghorn Elf, que poco hay que decir, ¿vale? Estos son elfos y bichos que por uno dan un maná. Después, Elvish Reclaimer, una muy buena carta. Todo el mundo ve esto y dice, ¡guau! Cuna de Gaia. Bueno, no solo es cuna de Gaia, porque te puede poner una Talon Gates, te puede poner una Shifting Woodlands, te puede poner una Miko Koro, así que bueno, tiene incluso una Moods of Ronom, después hablaremos de las tierras. Pero Elvish Reclaimer no solo busca cuna de Gaia, obviamente busca cuna de Gaia, sí, pero no... Además llevamos bastantes enderezadores de tierras y demás, o sea, con lo cual, aunque caiga en girada, bueno, se puede enderezar, ¿vale? Pero no es solo un buscador de cuna de Gaia, ¿vale? Aunque obviamente es lo que más se busque. Después tenemos el Hayward Mite, que bueno, es una carta que yo creo que todo el mundo que juega CDH la conoce. Se juega de hecho en algún otro mazo que no es Yisan. Básicamente por un verde y sacrificándolo exilias un artefacto de encantamiento que no sea criatura. Esto está principalmente enfocado a decks de Kinan con Monolito, está enfocado a decks de brecha, ¿vale? Es una pequeña interacción, incluso a mazos, yo que sé, que requieran de algún artefacto o encantamiento importante, ¿vale? Pero por norma general, para brecha y para monolito, ¿vale? Vale, después mago verde, el mago verde, magos de candelabra, al final por X lo tapeas y un tapeas X tierras. Es un pseudo Candelabra of Taunos, pero mejor, porque este sí que lo puedes enderezar, volverlo a usar, entonces puede llegar a ser un bicho que dé más de un maná. En Yisan es fundamental tener un bicho que dé más de un maná. Si no tienes en mesa un bicho que dé más de un maná, no vas a poder ganar, porque requieres, pues eso, un bicho que dé más de un maná para, bueno, para hacer diferentes loops que luego trataremos. Así que el Magus of the Candelabra, aunque suele ser para, bueno, para tener un value, para tener mucho maná, con cuna, con nictos o cosas así, puede llegar a ser una pequeña fuente de mucho maná y por tanto formar parte del combo, ¿vale? Igual que el Arbor Elf. En alguna situación, si has secuenciado bien y has robado en consecuencia, pues bueno, te pueden servir. Bueno, este y este lo dejaremos para el final. Sylvan Safekeeper es para mí el mejor verso 1, incluso mejor que Kyrion Ranger, mejor que el Mago, mejor que el Elvish, que el Allosaurus, que el Wildwood. Porque tú pones Sylvan Safekeeper, por norma general no lo vas a usar. O sea, tú no pones Sylvan Safekeeper de verso 1 porque te preocupe en ese momento, sino que lo pones porque sabes. También hay que es muy importante tener tierras en mano. Si no tienes tierras en mano y vas justísimo de tierras, no te busques un Sylvan Safekeeper, porque bien, podrás proteger un poco tus bichos, pero te vas a quedar sin maná de tierras, obviamente. Si luego tienes un bicho de estos que te da mucho maná, pues está bien, pero por norma general, tú pones Sylvan Safekeeper a expensas de que en 1, 2, 3 turnos después, cuando tengas algún bicho importante y le quieran hacer removal, tú tengas una fuente para proteger, ¿vale? Sabes que por 2 tierras vas a proteger porque un removal va a ir al Safekeeper y al otro va a ir a lo que sea, ¿no? Bueno, pues sabes que por 2 tierras, además con la cantidad de bichos que dan más de un maná, prácticamente siempre te va a dar igual romper tierras. A no ser que por la razón que sea, repito, vayas corto de tierras. ¿Vale? Y luego, pues bueno, Kyrion Ranger y Wirewood Symbionte son... Los he dejado para el final porque más o menos hacen lo mismo, solo que, bueno, Kyrion Ranger, vamos a leer lo que hace. Devuelve un bosque y un tapea a una criatura. Solo lo puedes utilizar una vez por turno. Y aquí, pues, enderezas, o sea, devuelves un elfo y enderezas una criatura. También solo lo puedes usar una vez. De hecho, los dos te dejan hacer target a una criatura de otra persona. Entonces, te puede dar cierta interacción si algún oponente pues va con VAR y hay otro oponente que tiene, yo que sé, que tiene una Bloom Tender y necesita maná para tirar la trampa hardcasteada. Bueno, pues yo que sé, en un momento dado te subes un bosque o un elfo y le tapeas la Bloom Tender para que tire la trampa del empate, por ejemplo, ¿vale? Pero bueno, por norma general hacen exactamente lo mismo, uno se devuelve un bosque y el otro un elfo y te dejan enderezar una criatura. Si es el Magus del Candelabra, por ejemplo, es lo que hablábamos antes, y hay una cuna o un Arbor Elf y hay una cuna con Yavimaya, pues aquí tienes una fuente de muchísimo maná que con otras piezas puedes hacer un combo, ¿vale? Ahora vamos a ir al verso 2. El Badger Male, bueno, lo estoy probando. La primera parte del Earthbend puede ser interesante, pero principalmente está porque es un pseudo Kinan, es decir, cuando tapees una criatura por maná te agregará un maná adicional y puede llegar a ser relevante. Tampoco sé hasta qué punto, pero puede llegar a ser relevante, con lo cual me parece una carta cuanto menos testeable. Bueno, Collector Uf, todo el mundo sabe lo que hace, realmente acaba entrando el 80% de las partidas,
sinceramente, porque la velocidad de Yisan en el meta actual no tiene comparación a lo que te puede hacer un Roxy, una Bluefan, un Team Largo. Bueno, los mazos van demasiado rápido. Y bueno, meter esto pues te puede salvar, incluso darte la partida. Muchas partidas las gano por tener un Collector Uf con un Sylvan Keeper o un Collector Uf con un Veil of Summer en mano. O sea, bueno, diferentes opciones, sobre todo Collector Uf con protección. También es el motivo principal por el que después de los baneos de Dockside, Crypta y Jewel, sobre todo Crypta y Jewel, obviamente a mí el Dockside me da igual, pero cuando banearon Crypta y Jewel no me deprimí tanto porque al final sí que es verdad que perdí, luego hablamos del tema de baneos, pero perdí opciones de hacer Yisan en turno uno, pero bueno, al final Collector Uf ya en aquel entonces aparecía muchísimo. Ahora quizá aparece más, repito, por el tema de cómo está el formato. Pero bueno, como Collector Uf aparecía el 80% de las partidas, dije, bueno, he perdido Yisan turno uno de manera bastante eficiente, pero con Collector Uf gano. Que bueno, la cripta y el. Bueno, la del Jewel no, pero la cripta, que muchas veces se quedaba en mesa y tenía que meter un Collector Uf sí o sí, y perdía esos dos manas, pues ya no suceda. El Jewel me daba un poco más, era un poco más irrelevante porque lo sacrificabas, metías Yisan y luego metías Collector Uf y no te afectaban nada. Pero también el Jewel era peligroso porque a veces, muy bien, tenías Jewel, bajabas Yisan, pero tenías una tierra. En el turno 2 tenías otra tierra, estás con dos tierras, no puedes activar a Yisan. ¿Para qué lo vas a bajar? Así que el Jewel tampoco era tan fundamental. Lo era, obviamente, pero no era tan fundamental. Necesitaba estar acompañado de cositas que aumentaran el maná de caras al turno siguiente, al turno 2. Bueno, igual que el Sylvan Safekeeper suele ser la carta que más busco en verso 1, yo creo que el Collector Uf a la defensiva suele ser la carta que más se busca y a la ofensiva suele ser Marvin, que son cartas totalmente incompatibles, obviamente. La gente normalmente sabe que si voy a buscar un Marvin en verso 2, muy poco probablemente en el verso 2 del Marvin con la acción de Yisan vaya a buscar un Collector Uf. Igualmente se ha dado la situación. Es decir, yo en el verso 2 de Yisan he intentado buscar un Marvin para ampliar un poco, veo que no hay ninguna amenaza con artefactos a priori, que es una mesa lenta. Bueno, pues me busco el Marvin. Que después, dos turnos después o un turno después, alguien intenta combar con, no sé, un Kinan con monolito, por ejemplo. Bueno, pues en ese caso sí que muchas veces he activado Marvin para poner un Collector Uf. ¿Se pierde la acción del Marvin? ¿La activación de Yisan? Sí, pero sigo teniendo a Yisan, así que bueno, es manejable. Además, ese Collector Uf pues va a tener una diana en la cabeza, así que si por X razón me lo quitan, vuelvo a tener acceso al Marvin. Así que bueno, son incompatibles, pero alguna vez he tenido que recurrir a tenerlos a los dos en mesa, ¿vale? Por X razón. Vale, estos dos hechizos, Frenzied Baloth es reciente, es de Edge of Eternity, y bueno, Destiny Spinner que lleva desde que me hice el mazo dentro de la baraja. Son dos hechizos de protección buenos. A ver, no son un Allosaurus y no son un Dosan, pero bueno, el hecho de que sean incontrarrestables tus criaturas, pues está bastante bien. Como he dicho, el verde hace un poco de todo, sus criaturas hacen un poco de todo, y el verde tiene este tipo de criaturas, te ayudan en un momento dado, sobre todo de caras a si alguien te tira yo qué sé, un Mental Misstep al Kyrion Ranger cuando vas a combar y por X razón pues tienes un Marvin o una Slippery para resetear al Yisan. Bueno, pues lo reseteas con la Slippery, que más adelante hablaremos de ella, o incluso yo qué sé, estás lupeando con Ashaya y Kyrion y en el primer Kyrion te cae un Mental Misstep. Bueno, pues si tienes al Yisan, yo que sé, con contadores cortos y puedes hacer una búsqueda de dos, pues te puedes poner uno de estos dos y la interacción, el counter, no va a ser, o sea, va a fisear, ¿vale? Pero por norma general no sueles ponerlos para pasar turno. Sueles buscar otros versos 2, ¿vale? Pero bueno, porque también en el 3 tienes Dosan, entonces en el 4 también tienes Bogbonder con el que puedes resetear al Yisan y si no, los vas a ir a buscar después. Así que no suelen ser los primeros hechizos que te buscas o sea, criaturas que te buscas de verso 2. Pero bueno, están aquí y son bastante eficientes. Sobre todo Destiny Spinner, que es la que más he utilizado. Luego, bueno, la habilidad esta de pagar 4 para que una tierra se convierta en un XX elemental con Trample y Hate es en el número de criaturas. Así que tampoco es muy. Hay de encantamientos, perdón, así que tampoco es muy relevante, ¿vale? Y igual que el Frenzied, el hecho de que el combat damage no pueda ser prevenido, pues sinceramente tampoco es muy relevante, ¿vale? Pero bueno, están aquí para darnos protección en un momento determinado. Esta ahora hablaremos de ella. Priest of Titania, yo creo que todo el mundo la conoce, o sea, algún elfo tontito
en mesa, y ya sea tuyo o de otros, pues puede ser el bicho ese del que comentaba antes, que te da más de un maná y que acaba formando parte del combo. Phyrexian Revoker, una interacción de verso 2, igual que el Collector Uf. Bastante útil, ya que, yo qué sé, te puede caer un Kinan, te puede caer un Thrasios. Al final son cartas, o sea, tienes que dar el nombre de una carta que no sea tierra. Con lo cual, yo qué sé, puedes anular un monolito, puedes anular un Thrasios, puedes anular muchísimas cosas. Y de hecho, lo mismo que el Collector Uf, si tú tienes incluso una Sisei, un Kenrith, no sé, puedes hacer algunas cosas, ¿vale? Si anulas las habilidades activadas y además tienes un Sylvan Safekeeper para protegerlo, pues suele ayudarte bastante y lo dicho, si tienes tierras, sabes que esa carta en concreto no te va a molestar, al menos por el momento, ¿vale? A no ser que alguien haga alguna locura, no sé. Pero por norma general, muy, muy, muy buena interacción. Además, algo bueno del Phyrexian Revoker es que no entra y genera un trigger de decir esa carta, no, entra ya nombrando la carta. Si haces un Phyrexian Revoker con Jisan, no hay forma de interactuar a no ser que interactúen, como he dicho antes, en el momento de la activación de la habilidad. Así que cartonazo, sinceramente. Vale, esta sí que me gustaría tratarla después. Vale, vamos con Script Ranger al final. Lo mismo que un Kyrion Ranger, pero con Flash y Flying y protección al azul. Lo de protección al azul está bien porque te evitas algún bouncer, pero bueno, al final si tienes bouncer, si te lo bouncean, pues bueno, tiene flash, entonces la puedes volver a jugar. Si es a instant speed, porque la has hecho en algún momento, yo que sé, has tenido que hacer un G-Sun al Script Ranger, pues si te lo bouncean y tienes maná, hasta te hacen un favor. ¿Vale? Pero como no te lo van a bouncear porque tiene protección contra el azul, es un poco irrelevante, ¿vale? De eso. Pero bueno, tiene flash, tiene flying. Lo de flying también es bastante irrelevante, sinceramente. Pero bueno, si alguien te pega por arriba fuerte y yo qué sé, lo quieres tradear porque tienes una Eternal Witness o porque tienes alguna historia, bueno, pues se puede hacer, ¿vale? Pero tampoco es demasiado relevante. Lo relevante es, obviamente, que tiene la misma habilidad que el Kyrion de devolverte un bosque a la mano para enderezar una criatura, ¿vale? Souler Jailer, la tercera interacción de verso 2 que tenemos, después de Collector Uf y Revoker, muy buena, porque además de ser antibrecha, obviamente, es antimazos de reanimación. Además, yo qué sé, si alguien se ha hecho una Jeskas Will peligrosa o no sé, Virgi por detrás, por ejemplo, que exilia cartas, que descartas carta y te exilia dos para jugarla. Bueno, todo eso pues evita que los non-creature, eso sí, se jueguen desde cementerio o exilio. Así que obviamente es brecha, pero también es mazos de reanimate porque la primera dice que las cartas de permanente que estén en los cementerios no pueden entrar a la batalla. Nos afecta un poco en el tema de Finale of Devastation, pero tampoco es demasiado relevante, ¿vale? Afecta al Umbra. Al Umbra no le deja devolver sus tierras. Bueno, estos mazos así como Corvo Lands, que también se está viendo, que devuelve tierras del cementerio y demás. Bueno, pues es una cierta interacción que tenemos ahí. Pero obviamente está enfocada a brecha, ¿vale? Principalmente. Bien, nos ha quedado Hop Tender y Rift Sweeper. Voy a hablar primero de la Hop Tender, pero tampoco hay mucho que hablar. Es como un pseudo mago, pero que puede tarjetear a dos tierras solo. El mago puede hacer más. Pero bueno, es a lo mejor, no sé si decir que es mejor que el mago, habría que ver, depende qué situación, o sea, para mí no, para mí es mejor el mago, pero bueno, básicamente por uno tapeándola te endereza una tierra, es decir, bueno, si tienes una cuna, pues te da cierto value. Y luego por uno tapearla y exertarla, que eso significa que en el siguiente un tap no se va a enderezar, pero te da un poco igual, la exertas y enderezas dos tierras. Obviamente, si es cuna con, no sé, con Nictos, se arma la fiesta, pero si es cuna con otra tierra igual, tienes loop, también tienes loop solo utilizando la primera, a veces no hace falta ni que la exertes, pero bueno, si tienes un Desert Temple con cuna de Gaia y yo qué sé, un Kyrion Ranger con un Temur Sabertooth, pues aquí hay una línea que se abre para hacer mana infinito. Bueno, al final es un bicho que da más de un mana, que es lo que requiere el mazo para ganar. Y esta carta, que esto sí que es mío, o sea, esto no. Bueno, creo que no lo lleva ninguna otra lista de Gisan, o yo las que tengo el ojo echado no las he visto. Pero esto sí que es una cosa mía que bueno, al cabo del tiempo jugando el mazo, siempre que me caía un Swords, una trampa, alguna cosa que exiliaba mi Kyrion Ranger o mi Ashaya, o yo que sé, me contrarrestaban Kyrion Ranger con un misstep y luego alguien me la exiliaba con, yo que sé, con alguna cosa. Claro, me quedaba sin estas piezas que son fundamentales. También puedo añadir al Kogla aquí, incluso al Regal Force. Bueno, y pues si alguien me tiraba una trampa al Regal Force o a la Shaya, o. Claro, yo perdía esa pieza para toda la partida. Incluso alguna vez me han hecho algún Praetor Grasp, pero bueno.
más que nada para que no les pudiera ganar. Pero bueno, claro, en ese caso, el Rift Sweeper, que por un mana incoloro y un verde, cuando entra a la batalla, eso sí que es un ETB, pero bueno, es lo que hay. Bueno, eliges una carta que esté removida del juego y su controlador la puede barajar. Esto obviamente casi siempre es una carta muerta, casi siempre, pero es muy buena porque muchas veces me ha salvado el culo y me ha devuelto un Shaya a la baraja o un Kirion o alguna pieza fundamental, incluso una Musa, o sea, no sé. Te puede devolver cartas del exilio a la baraja. Luego con Jisan o con Marvin, pues tienes acceso a volver a buscarlos, incluso con el Formidable. Un cartón. Sinceramente la puse pensando que iba a durar poco, que era un invento mío que a lo mejor tampoco daba mucho sentido y tal. Pero tener este efecto dentro de las 99 cartas, al final son 99, y tener un efecto que te devuelva cartas del exilio, la verdad es que muchas partidas me ha salvado. O sea, he podido devolver a Shaya y volver a ganar. También he de decir que no hay ninguna carta en la baraja que si te la exilian no puedas hacer otras cosas. Por ejemplo, si te exilian a Shaya, tú tienes loops con Temur, un bicho que dé más de un maná, un Kirion Ranger, o sea, bueno, más bien un Warwood simbionte, perdón. Entonces, bueno, puedes hacer igualmente maná infinito, con enderezadores infinitos, incluso con la druida cuna de Gaia, con la exploradora y con un Temur, ¿sabes? O incluso con un Kogla, porque esto es un humano. No es que sin Ashaya no podamos hacer nada, pero las líneas ya se abren a cositas más complicadas, a loop de más cartas. Entonces, bueno, para mí, sinceramente, sigo pensando que de momento se va a quedar en el mazo porque me ha ayudado en más de una ocasión donde la he necesitado. Y bueno, simplemente lo que comentaba, saber que tienes este efecto dentro de la baraja es algo bastante relevante, porque si lo necesitas, sabes que está. Además de que jugando Chromox, por ejemplo, pues la exilias, tampoco no. Espera un momento, ¿te gusta el contenido que hacemos en este canal? ¿Quieres apoyar este proyecto? Pues únete a nuestro Patreon. En nuestro Patreon tendrás acceso a contenido exclusivo solo para los miembros. Además, te ayudaré a arreglar esas barajas que tienes que no acaban de funcionar. O también te puedo ayudar a construir un mazo que no sepas bien cómo enfocar. Y por supuesto, te explicaré cómo jugarlo para que sea una bomba. Y si a lo que quieres es ayuda un poco más avanzada, puedes elegir el nivel Zen o Super Zen. En el nivel Zen tendrás mentorías personalizadas conmigo donde te ayudaré a optimizar tu juego y por supuesto tendrás acceso a las estadísticas exclusivas que harán que tu mazo explote. Y si eliges el nivel Super Zen te daré apoyo en cualquier momento que lo necesites, ya que podrás ponerte en contacto conmigo cuando quieras. Y por supuesto, si te unes a nuestra familia en Patreon, en cualquier nivel que elijas, aparecerás en los agradecimientos de los vídeos. El link para unirte a nuestro Patreon lo tienes abajo en la descripción y en el primer comentario fijado. Elige el nivel que mejor se adapte a ti. Y por supuesto, como siempre, agradecer a Card Market, que ya sabéis que es nuestro patrocinador y que si estáis en Europa es el mejor sitio para comprar cartas. Continuamos. Vale, el verso 2 ya está un poco visto, vamos a ir al verso 3, que no sé si decir que es el verso más importante, quizá no, quizá el verso más importante obviamente sea el 5 y el 1, pero es bastante importante. Al final tenemos la druida cuna de Gaia, que suele ser el bicho de más de un maná, o sea, que da más de un maná, que suelo buscar más. Antes que la Hop, antes que el mago, porque dependen de tener una cuna o no. Y antes que la Priest, porque la Priest depende también de que hayan elfos suficientes en el campo. Y esas condiciones suelen ser mucho más complicadas de conseguir que el hecho de tener tres, cuatro criaturas. Que con tres y cuatro criaturas ya hay un bicho que te dé más de un maná, que es este. Entonces, bueno, como es más fácil tener uno, dos, tres bichos en mesa junto a Jisan cuatro y tener este bicho que es como una cuna, como eso es más fácil que, bueno, disponer de una cuna o disponer de varios elfos, pues siempre acaba siendo la carta que cuando ya voy a intentar lupear, pues me busco como verso 3. Además, no siempre lo usas para lupear en ese momento. A lo mejor vas justito de mana y pues ponerte un bicho en el end step antes de tu turno que te va a dar 3 4 5 manas, coño, pues te abre un montón de ventanas, ya sea porque en medio tienes cosas interesantes, algún tutor o lo que sea, o bueno, simplemente porque puedes hacer Jisan, si tienes motores de enderezamiento, ya pasas del 3 al 5, entonces, fundamental. Cartón, o sea, igual, nunca ha salido de la baraja ni creo que vaya a salir. Luego, bueno, este es obviamente el mejor efecto
de protección que tiene la baraja, que es Dosan. Eso sí, no puedes bajar un Dosan y pasar turno, cosa que con Allosaurus, Spinner y Frenzied sí puedes hacer. Pero si tienes win segura, tienes línea con Jisan, o incluso en mano un tutor y demás, hacer un Jisan a Dosan es prácticamente win. Después, bueno, el Beast Spirit Guide pues simplemente es una fuente de mana rápido que es un habilitador de Jisan turno uno, que es lo principal que se perdió después de los baneos de Crypta y Jewel, que era la opción que tenía de hacer Jisan turno uno con una Crypta y una tierra, o con un simple Jewel. Pero bueno, siguen habiendo opciones y una de esas opciones de hacer Jisan turno uno se abre con el Beast Spirit Guide. Endurance, que es la interacción más utilizada en el tercer verso, quizá junto a la Reclamation Sage, pero principalmente Endurance contra alguien que está haciendo un Tasa Consul o un Tasa Tainted. Aunque el Tasa Tainted tiene un poco más de chances de protegerse, pero por norma general, frente a Tasa o incluso frente a Brecha, y de nuevo, frente a mazos de reanimación, pues bueno, te puede ayudar y es una cierta interacción que hay. También hay loops de Endurance, que no voy a poner a explicarme, que son hiper conocidos y que te dan otra opción. Eternal Witness, para mí, pues una de las barajas, perdón, de las cartas más relevantes, ya no solo de mi baraja, sino de todo el color verde. Tiene un montón de loops y demás. Pero fuera de los loops que tiene, que en este caso lo tiene con Kogla en esta baraja, o incluso con Temur, am, y un motor de velocidad de instantáneo, te permite ganar a velocidad de instantáneo, ¿vale? Forma parte de un combo que suele realmente ser el combo principal que suelo usar para ganar. Pero, pero bueno, básicamente es una Eternal Witness que tiene el ETB de devolverte cualquier carta del cementerio a tu mano. O sea, rotísima. Me encanta y obviamente tiene que estar. Bueno, Formidable Speaker la dejaremos ahora para más adelante porque es nueva básicamente. Vamos a analizar un poco lo viejo. La Exploradora de la Torre, lo mismo. Tiene loop con la druida, con el Temur, incluso con la druida y Kogla porque es un humano. Bueno, tiene loops y si no, siempre puedes hacer un Jisan de verso 3 a la exploradora para enderezar al Jisan, ya que yo que sé, por ejemplo, tienes esto, o tienes una Priest que te da mucho maná, o un mago con una cuna que te está dando mucho maná. Bueno, pues puedes hacer Jisan, buscarte la exploradora, de la exploradora un tapeas Jisan, te buscas Temur, y ahí tienes incluso, si te sobra el maná, te la bonceas, te la vuelves a bajar, vuelves a enderezar Jisan y ya te puedes meter una Shaya si es que tienes Kirion, o incluso una Musa. No sé, hay diferentes opciones, pero la exploradora es muy buena carta. Después está el Reclamation Sage, que todo el mundo la conoce. Estuvo un tiempo quitada, o sea, no la llevaba durante bastante tiempo. La llevé desde el principio. Yo creo que la llegué a llevar más de un año. Luego la quité, pues porque, bueno, van saliendo cartas y yo qué sé, acabas quitando cosas que más adelante te das cuenta que no tendrías que haber quitado. Y Reclamation Sage es una de ellas, porque Endurance no siempre te va a funcionar. Entonces, bueno, si tienes que remover otro tipo de amenazas, pues bueno, sabes que en el verso 3 también tienes otra interacción. Que esta sí, igual que el Endurance, al ser ETBs, pues bueno, la gente va a poder interactuar. Pero bueno, tampoco podemos, es lo que he dicho antes, tampoco podemos pedirle peras al olmo. O sea, bien, Supportive Parents es una carta de Spider-Man. Que bueno, esta sí que la estoy probando yo, bueno, un poco por los jajas. Bueno, no por los jajas, la carta me parece que tiene potencial, pero sí que es cierto que en escenarios muy concretos. Por ejemplo, no sé, has hecho un Jisan asiduo al Safekeeper y has hecho el verso 2 a un Phyrexian Revoker para un Trasios, me lo invento. Cuando, bueno, tienes la opción de buscar a Jisan, además tienes luego más bichos, ¿eh? No solo tienes esto, pero yo qué sé, tienes estos dos bichos, tienes un Frenzied Baloth y tienes un Elvis Reclaimer. O bueno, Elvis Reclaimer, para usar la habilidad hay que tapearlo, pero muchas veces, yo qué sé, tienes un Elvis Reclaimer, vas corto de maná y prefieres hacer Jisan antes que un Elvis Reclaimer porque el Elvis te lo estás guardando, ya que la tierra entra tapeada, entonces a lo mejor no tienes estas dos cartas para enderezarlo, entonces, bueno, yo qué sé, acaba siendo, no diré una carta muerta porque acaba usándose, acaba teniendo
utilidad, pero yo qué sé, por ejemplo, tenemos un Reclaimer, un Safekeeper, un Baloth o una Destiny y un Revoker. Todos pegan de uno, tienen culo uno. Bueno, esta es un 2-3, pero tampoco vas a pegar con ellos, o muchas veces no pegas, porque tienen blockers o lo que sea. Bueno, pues en ese caso, mira, yo qué sé, tapeas un Safekeeper y un Revoker, generas un maná, y a lo mejor con un Sol Ring que tienes, pues ya tienes un Jisan, solo de aquí. Más luego todo tu maná de tierras, tu maná de bichos. Entonces, bueno, es para ciertos escenarios muy concretos, pero bueno, creo que tiene al menos el potencial para ser probada. Todavía no me ha salido, ni tampoco he ido a buscarla nunca con Jisan. Creo que lleva en la baraja cerca de una semana o un poquito más y no la he buscado todavía, pero bueno, está ahí por si acaso. Pero seguramente acabe saliendo por estas cuatro cartas, que son las cuatro cartas que he quitado para añadir Formidable, Cabbage Merchant, Badger Mulekov y otra más. Ah, y el Supportive Parents, perdón, sí. O sea, para añadir estas cuatro cartas, yo he quitado estas cuatro cartas. Eso sí, no estoy muy convencido, ¿eh? Porque iré quitando y poniendo, porque también yo safekeeping es importante, el tracker es muy importante, el Hipdoll es una interacción que tenía en verso uno que ya no tengo, entonces también me duele. Y bueno, el Tetheret lo llevaba más que nada no por el tema de los artefactos, obviamente, porque llevo tres. Que bueno, con el Cabbage Merchant puede ser gracioso, pero tampoco tengo nada que buscarme, o sea, me busco estas tres cosas y se acabó. Pero en el cero también, o sea, por cero de lealtad también endereza criaturas. Entonces, bueno, yo qué sé. Dije, bueno, vamos a probarla para enderezar a Yisan, o enderezar un bicho que dé mucho maná. Entonces en esta lista va más enfocado hacia ahí. Pero tampoco me ha convencido mucho, porque no hay muchas maneras, bueno, no hay ninguna manera, de hecho, de buscarla, de buscar un Tezzeret. O sea, te lo robas o poco puedes hacer. Entonces, como hay tantos bichos verdes, porque precisamente jugamos el color que más cosas endereza, quizá quitando el azul, pues nada, sinceramente dije, ¿para qué voy a llevar un Tezzeret que no me puedo buscar si puedo ponerme criaturas que con eso, con Jisan sí que me las puedo buscar? Pero bueno, estuvo durante un tiempo, no fue malo, pero tampoco es nada del otro mundo. Pero estas tres sí que me dolió quitarlas, así que estoy ahí testeando y Supportive Parents muy probablemente se acabe yendo y vuelvan a entrar una de estas tres. Seguramente o la Tamillo o el Tracker. Pero bueno, esto ya son movidas mías. Vale, ahora sí que vamos a ir a las dos de verso 3 que nos quedan, que son las dos cartas nuevas. Cabbage Merchant, yo creo que no hay persona en CDH que no sepa ya lo que hace este cartón. O sea, lleva conmigo en esta baraja pues un poquito más que el Supportive Parent. Llevará, no sé si una semana y media, 2 semanas. Pero la he probado también en otro tipo de mazos. Bueno, yo juego Kenrit y también la he probado ahí. Es un cartón, o sea, no sé cómo. Esto es un cartón, sinceramente. La gente no le tiene, yo creo, el respeto que hay que tenerle. Empiezan a jugar non-creatures, non-creatures, non-creatures y tú empiezas a crear foods, 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 foods. Y llega un momento que tienes a lo mejor 12, 13, 14 foods. Y claro, tapeando dos agregas un maná de cualquier color. O sea, es una puta barbaridad. Con Jisan es una barbaridad. Tienes maná de Jisan, tienes para hacer activaciones del Elvis Reclaimer, yo que sé, tienes para hacer un montón de cosas. Incluso puedes utilizar foods para con el Magus enderezar las tierras. O sea, el juego que te da es muy loco y tiene un potencial muy, muy alto. Y nada, luego el Formidable Speaker, que no tiene el mismo potencial obviamente que un Cabbage, pero es un motor de enderezar permanentes, buscable en verso 3. Sí que me duele un poco que valga 3 porque si la tienes que castear, pica con Jisan, o sea, Jisan también vale 3 eso es lo mismo que el Cabbage, ese es su punto débil, digamos, que a veces vas a tener que elegir si empiezas la partida en turno 2 Jisan o turno 2 Cabbage, o turno 2 Jisan, turno 2 Formidable, o incluso turno 2 Formidable o turno 2 Cabbage, bueno, pero bueno, el hecho de que te busque, o sea, que descartes una carta, el descartar una carta tampoco es algo muy, muy, muy relevante. Pero bueno, jugamos cartas como Shifting Woodlands, Eternal Witness, entonces puedes tener algún tipo de sinergia, Endurance, bueno, puede existir algún tipo de sinergia, pero el tema de descartar te da bastante igual y te busca una criatura, te la pone en la mano, así que bueno, puedes intentar buscar, yo qué sé, protección, o un Kyrion, un Wirewood, o un Script, bueno, una pieza de stacks, yo qué sé.
está bien, pero principalmente está porque por uno y tapeándolo te endereza otro permanente. Así que tiene loop, con Kyrion, con Script, con Wirewood, en fin, tiene loop y nada, está para ver qué tal rinde. Básicamente está porque es un enderezador, repito, y bueno, tiene un efecto secundario bastante bueno, que es que cuando entra, pues puedes descartar y tutorear. Además es May, es una May ability, no es obligado, así que no sé, si en respuesta te cascan un Oppo, pues decides no buscar y ya está. Tampoco tiene más. Vale, ahora vamos a ir al verso 4, que este sí que es bastante importante, tiene apenas 4 cartas, pero es bastante relevante. Argotian Elder, pues no hay secreto, o sea, bueno, se tapea y endereza 2 tierras. Obviamente tiene loop, obviamente da un montón de valor y básicamente está para combar o para, bueno, a veces también para generarte cierto value, pero principalmente es una pieza de combo. Muy bueno, Argotian Elder. No lo llevaba, durante mucho tiempo no lo llevé, pero me di cuenta que necesitaba en el verso 4 un bicho que diera más de un maná. Porque había en el 3, había en el 2 y había en el uno. Y muchas veces, a pesar de tener en el uno, en el 2 y en el 3, no eras capaz porque en el uno, en el 2 y en el 3, Gisan es los versos en los que más interactúa, con lo cual muchas veces tenías que interactuar y llegabas al verso 4 y no tenías un bicho que te diera más de un mana. Entonces, bueno, está el Argotian Elder, que ya cuando has tenido que hacer Argotian Elder, pues ya se supone que además si vas por línea de Argotian Elder, ya previamente has puesto un Reclaimer para buscar cuna, o te la has buscado con una crop o alguna cosa así. Así que si vas por línea de Argotian, por norma en general, repito, sueles tener una cuna de Gaia preparada, ¿vale? Pero, bueno, está la opción. Pocas veces lupeamos con Argotian Elder, pero existe esa opción. Esta sí que la dejaré para la última. Bueno, Temu Sabertooth no tiene otra función que combar. Bueno, te puede, yo qué sé, te puede proteger algo, ya que por 2 manas te la sube a la mano, él se convierte, bueno, gana la habilidad de indestructible, y bueno, te puede proteger, yo qué sé, si no tienes un Safekeeper en mesa, pues te protege un Kyrion, te protege un Script, una pieza de stacks, bueno, yo qué sé, te puede ayudar, pero principalmente es por pieza de combo. Luego está Yeva, que da muchísimo value, porque te deja jugar tus criaturas verdes con Flash. Gracias a Yeva podemos ganar a velocidad de instantáneo con este mazo. Hay otra carta. Como he dicho antes, no hay ninguna carta que sin ella no ganemos. O sea, si nos, yo qué sé, si está exiliada Yeva y no tenemos acceso al Rift Sweeper, pues tenemos la opción de Emergenson. Y lo mismo, si Emergenson está exiliada por la razón que sea, pues tenemos Yeva, ¿vale? Esto es lo que nos ayuda o nos da la opción, básicamente, de poder ganar a velocidad de instantáneo con el loop de Kogla, Eternal y bueno, 2 instantáneos que ahora explicaré, ¿vale? Cuando vayamos a combos ya lo explicaré. Pero bueno, básicamente es eso, o sea, poder jugar, sobre todo esto en concreto, a velocidad de instantáneo, ¿vale? Eso sucede gracias a Yeva. Y si no, pues bueno, te sigue dejando jugar todas tus criaturas verdes a velocidad de instantáneo. Tiene sus cositas, por ejemplo, el Soulless no lo puedes jugar, Marvin no lo puedes jugar, Phyrexian Revoker no lo puedes jugar, pero bueno, tienes todo el resto que sí que te permite. Lo mismo, si alguien te tira una FOU o a lo que sea, pues tú puedes tirar con Lleva un Franciet Ballot a velocidad de instantáneo, o una Spinner, o bueno, un Allosaurus, yo qué sé, ¿vale? Y Slippery Bonder, que es fundamental porque muchas veces has tenido que interactuar en partidas de estas que se alargan y en el uno has tenido que buscar, yo que sé, un Mite, en el 2 has tenido que buscar un Revoker, en el 3 un Endurance y en el 4 ya no tienes un bicho que dé más de un maná porque a lo mejor tienes Argotian pero en la mesa no tienes ninguna cuna ni tampoco tienes maneras de buscártelo. Bueno, pues aquí entra en juego el Slippery Bonder, que tiene 2 funciones. La más obvia es que entra y le da un contador de Hexproof a una de tus criaturas, con lo cual es protección ante removals. Y una ventaja que tiene frente al Sylvan Safekeeper es que el Sylvan Safekeeper le da Shroud a la criatura. Con lo cual a veces si has tenido que proteger al Gisan, ya no puedes volver a enderezar al Gisan porque Shroud no te lo permite.
Pero Hexproof sí. Hexproof solo afecta a los oponentes. Además, obviamente, el gran factor de esta carta es que cuando entra, tú pones un contador de Hexproof a la criatura objetivo, a la que no sea Yisan, ya que después moverás cualquier número de contadores de las criaturas que tú controlas a esa criatura, con lo cual si pones a Yisan no vas a poder resetear sus contadores. Pero esto entra, le pones un contador de Hexproof a la criatura que sea y los contadores de verso de Yisan, que a lo mejor tiene 4 en ese momento, pues lo puedes resetear, volver a poner al Yisan sin contadores o con un contador o con dos, depende. Y esto te permite resetear al Yisan porque, como digo, muchas veces te quedabas con un Yisan, no sé, en 5, 6 contadores, 7 contadores, no podías ganar por la razón que sea y te quedabas ya con Yisan ahí que no podías usarlo. Entonces tenías que matarlo de alguna manera y volverlo a castear. Pero lo que te hacía era tener que pasar turno, volver a esperar una rotación y ahí si te llegaba el turno, pues volvías a empezar, pero casi nunca te llegaba el turno. Entonces, bueno, es una manera de estar tranquilo con Jisan, poder interactuar pues con todo, con lo que puedas, porque sabes que aunque el Jisan se vaya engordando, 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 llegará un momento en el que puedas hacer una Slippery, resetearlo y volver a empezar. Básicamente, esa es la gran función que tiene esta carta. Además tiene flash, así que lo puedes hacer desde la mano o buscártela con un tutor, etc. Luego vamos al verso 5, donde sinceramente no hay mucho misterio. Ashaya, Kirion Ranger, Script, bueno, todos son bosques, con lo cual también te permite, yo que sé, tapear tu Allosaurus para generar un maná, que además si tienes un Badger Mole, pues te agregará uno adicional, no sé. Me parece esencial, o sea, sin Ashaya no puedes jugar. Y además, pues nada, con Bopis, mucho Value, un bicho gordo, sin más. Luego, Silver Muse, también todo el mundo la conoce. De hecho, muchas veces haces verso 5 y no vas a por Ashaya, porque a lo mejor lo dicho, no has hecho un verso 1 a Kirion, tampoco has hecho un verso 2 a Script, con lo cual, ¿para qué me voy a buscar una Ashaya si no puedo combar? Bueno, pues me busco una Musa, Jisan se endereza, sigo haciendo Jisan, después me busco un Woodland Bellower en el 6, o un Kogla si tengo que pelear con algo, pero un Woodland Bellower que me busca el script o que me busca otra cosa, con lo cual enderezo, bla bla bla, me busco un Regal Force, me robo muchas cartas, no sé. Sideboard Muse, es que tampoco hay que explicar mucho, ¿vale? A veces buscas Musa antes que a Shaya, muchas veces, ¿vale? Después, yo qué sé, verso 6. Tenemos dos cartas, Kogla y Woodland Bellower. Ahora hablaremos del Kogla. Primero vamos a hablar del Woodland Bellower. Simplemente es un bicho que entra, tiene un ETB, con lo cual, lo que comentaba antes, dejas opción a que la gente interactúe, pero muy pocas veces lo van a hacer, sinceramente. Porque si ya te has buscado un Woodland Bellower en un verso 6 es que nadie está jugando Opposition Agent. Entonces, si nadie, no creo que nadie te lo meta aquí. Pero bueno, se puede dar el caso, por supuesto. Pero bueno, Woodland Bellower. Cuando entra la batalla, te buscas en tu librería. Bueno, puedes buscar en tu librería, que esa es otra, lo mismo que antes, con el Formidable, son May Abilities. Que si te cae un Oppo, a lo mejor has tenido que hardcastear el Woodland Bellower desde la mano. Y si te cae un Oppo, pues decides no buscar y ya está. Te fastidia, obviamente, pero al menos no regalas cartas. Bueno, buscas en tu biblioteca una carta que no sea legendaria, criatura verde, con mana convertido de 3 o menos. Esto de que no sea legendaria, ¿afecta? Bueno, depende, no mucho, porque tienes hechizos de protección que no son legendarios, hechizos, o sea, perdón, criaturas que no, o sea, que dan más de un maná que no son legendarias, hechizos más, o sea, más protección, más criaturas de protección, yo qué sé. O sea, stacks, que no. Bueno, esto no lo busca porque tiene que ser verde, pero tienes aquí un stacks que tampoco es legendario. O sea, no te importa mucho que, que sea legendario. Bueno, Dosan no lo puedes buscar, pero bueno, tienes otros hechizos de protección. Así que eso de que sea una carta no legendaria tampoco afecta mucho. Repito, de CMC 3 o menos y la pones en la batalla, simplemente, ¿vale? Vale, luego el verso 7, Regal Force. ¿Por qué llevo Regal Force? Es una incorporación, no diré reciente porque lleva ya unos meses, pero es de las más recientes. Porque al final existen loops
de maná infinito con Temur Sabertooth, por ejemplo, donde te lo subes, lo bajas, lo subes, lo bajas, lo subes, lo bajas, si tienes protección o lo que sea, o ya nadie tiene nada. Y bueno, te vas a robar el mazo, que al final es una manera de llegar al combo. O sea, si al final no te lo puedes buscar con Jisan, con Marvin, lo que sea, pues yo que sé, has tenido que llegar al verso 7, pues en el verso 7 sabes que hay una opción de con maná infinito, si Ashaya está exiliado o si el Kogla está exiliado, yo qué sé, pues te robas el mazo y nada, intentas ganar por encima, que hay opciones. Yo qué sé, es una manera de robarse el mazo bastante eficiente y también digo, si vas a la línea de Regal Force, la partida está muy jodida, ¿vale? Pero es una opción que está, ya te robas el mazo y ya pues poco van a poder hacer. Porque incluso puedes hacer Craterhoof Behemoth, subirlo y bajarlo con Temur a raíz de robarte todo el mazo con el Regal Force, te lo subes, te lo bajas, los inflas a todos infinitos, infinitos, con Trample y pegas, es que tampoco tiene más. Luego en el verso 8 está el Craterhoof porque es una manera de ganar la partida, simplemente. ¿Vale? El Kogla, que lo he dejado para el final. Bueno, Kogla es un bicho que cuando entra a la batalla, de nuevo, cedes prioridad, pero o deflecting SWAT o poco van a hacer. Vale, él pelea con una criatura objetivo que tú no controles. Un removal, ¿vale? De criatura. Luego, cuando ataca, destruye el artefacto o encantamiento objetivo que controla el jugador defensor, es decir, al que Kogla ataca. Y, por supuesto, la habilidad más importante, bueno, la primera es importante también, pero por 2 manás, devolviendo el humano objetivo a tu mano, pues Kogla gana indestructible, ¿vale? O sea, el Temur Sabertooth es mejor porque no hace target, dice another creature. Y Kogla dice humano target, o sea, return target human. Bueno, a ver, lo vas a hacer para ganar. Si alguien tiene un SWAT, pues chico, es lo que hay. Pero bueno, básicamente el combo del Kogla es con Eternal Witness. Y bueno, vamos directamente a enseñarlo. Best Within, Infectious Bite, ¿vale? Con Kogla te devuelves Eternal. Bueno, primero juegas Best Within, destruyes el permanente objetivo, su controlador va a crear una bestia 3/3, un token, que va a quedar en el campo de batalla. Bien, subes Eternal Witness con Kogla, eso con mana infinito, obviamente, una vez has hecho mana infinito. Te subes la Eternal Witness o la casteas, más bien dicho, primero. Si ya la tienes en el campo, pues te la subes. Cuando entra la Eternal Witness, te devuelves con su ETB, el Best Within, a la mano, lo casteas, destruyes otro permanente y así sucesivamente, hasta que dejes a los oponentes sin permanentes, sino que todos sus permanentes se hayan convertido en bestias 3/3. ¿Vale? Bueno, en ese punto sí que necesitas subir y bajar al Kogla, porque ahí lo que vas a hacer con Kogla es pegar y pelearte. O sea, casteas Kogla, yo que sé, has hecho un Regal Force, te has robado el mazo entero. Bueno, pues con Temur Sabertooth te subes el Kogla, lo vuelves a bajar y el Kogla pues pelea con todos los 3/3. Eso es una manera de dejar a todo el mundo con sin permanentes, ¿vale? Hay otra opción en la que no requieres del Temur Sabertooth, que fue tras la llegada de Infectious Bite al formato, ¿vale? En ese caso, lo mismo, ves Within, Eternal Witness, hasta que dejas todos los permanentes de los oponentes convertidos en 3/3. En ese punto tienes Infectious Bite. ¿Qué dice Infectious Bite? Dice que la criatura que tú controlas, bueno, objetivo, hace daño igual a su poder a la criatura objetivo que tú no controles. Punto. ¿Qué pasa? Que cada oponente gana un contador de veneno. Con lo cual, cuando, yo qué sé, juegas Infectious Bite, Kogla rompe un 3/3, cada uno coge un contador de veneno. Con Kogla te subes Eternal Witness, la vuelves a bajar, te devuelves Infectious Bite. Casteas Infectious Bite, Kogla pelea con otro 3/3. Ganan todos un contador de veneno. Bueno, haces eso 10 veces y has ganado la partida por contadores de veneno. Vale, esto en tu turno. ¿Qué pasa si lo quieres hacer a velocidad de instantáneo? Por encima de un Abolisher o lo que sea. Bueno, pues por la razón que sea, yo que sé, tienes acceso al Regal Force, te has hecho un Regal Force, bla, bla, bla. Casteas lleva, que tiene flash. Pues casteas lleva y esto te va a permitir hacer el loop de Kogla y Eternal Witness de manera, bueno, de instantáneo, a velocidad de instantáneo. Y el Infectious Bite y el Best Within, como ya son instantáneos de por sí, pues lo puedes hacer a velocidad de instantáneo.
También tienes un Elvis Reclaimer. Si tienes un Elvis Reclaimer y un motor de enderezar, te puedes buscar una Emergence Zone, que es cierto que va a entrar girada, pero lo dicho, con un motor de enderezar la vas a enderezar, vas a pagar un maná, la vas a sacrificar y vas a poder jugar spells a velocidad de instantáneo. Con lo cual existe esa opción de poder ganar a velocidad de instantáneo. ¿Vale? Poco más. Poco. Pero bueno, este sería el combo principal. Luego está el del Craterhoof, pero este es el combo principal. Vale, vamos a los sorceries. Aquí sí que ya vamos un poco más a cañón. Green Sun's Zenith, obviamente, tiene que entrar. Final of Devastation, porque además te deja buscar en tu cementerio. Es una manera de reanimar cosas, así que importantísima. Y con mana infinito, finale más Craterhoof, ya sabemos lo que hace. Además, poca broma, pero si X es 10 o menos, o más, perdón, sin necesidad de ser infinito, porque con una de Gaia te puede llegar a dar aquí, yo qué sé, 15 manás en un momento. Bueno, pues con esos 10 manás, más 2 por 12 manás, vas a darle haste a tus criaturas. O sea que con la tontería te puede llegar a servir para, no sé, para ganar en ese turno, con una cosa que, yo qué sé, que se gire y gane, yo qué sé, un Marvin o, yo qué sé, da haste, que por mucho maná, pero puede dar haste, ¿vale? Y eso puede ser relevante, pero principalmente está porque con Craterhoof, pues yo qué sé, ganas la partida, ¿vale? Mana infinito, bla, bla, bla. Nature's Rim, doble tutor, esto está rotísimo, me encanta, y el Rich Evolution, porque bueno, rompiendo un 3 te pone una Musa, rompiendo un 3 te pone una Shaya, yo qué sé, rompiendo un uno te puede poner una exploradora, incluso un Cabbage, cierta interacción, como puede ser Endurance, Reclamation, un Dosan incluso. Entonces, bueno, Eldritch Evolution me parece bastante bueno. También estuve un tiempo sin jugarlo, pero nada, tengo que volver a ponerlo porque es un cartón, ¿vale? Y aquí sí que en los instants, no voy a decir que bueno, sea muy importante, pero aquí los instants también son bastante personales después de 3 años jugándolo porque bueno, lo dicho, vais a ver cosas que no se juegan en otros mazos, pero, en otros Jisan, más bien dicho, pero son para mí muy importantes, ¿vale? Por ejemplo, vamos directamente, Emerald, bueno, esto sí que se juega, ¿vale? Pero Emerald Charm durante mucho tiempo no se jugó y el hecho de tener un tapeadores de Jisan a velocidad de instantáneo es bastante importante, sobre todo en instantáneo, no en criatura, porque al final las criaturas también tienes que secuenciarlas muy bien, todas entran mareadas. Entonces, vale, tú puedes hacer Jisan, poner un tapeador, pero hasta el siguiente turno no lo vas a poder utilizar. Si lo haces en el end step antes de tu turno, muy bien, pero si lo casteas de la mano entra mareado, entonces no es tan eficiente. Es mejor tener un instantáneo que enderece a Jisan en el momento en el que juegas ese instantáneo. Y en ese caso, por eso llevamos tanto Emerald Charm como Vitalize, que además es un tap all creatures you control. O sea, esto me parece rotísimo. Por un mana verde a velocidad de instantáneo enderezas todas tus criaturas. El Emerald Charm solo te deja un tapear un permanente. Además, el Emerald Charm te puede enderezar la cuna. O sea, me parecen muy buenos estos dos, sinceramente. Y anteriormente, lo podemos ver en Considering, llevaba alguna cosa más para enderezar a velocidad de instantáneo. Pero bueno, creo que con estos dos actualmente es suficiente, ¿vale? Son muy buenos. O sea, les puede caer un misstep, obviamente les puede caer un misstep. Pero bueno, si tienes hechizos de protección o, bueno, un Allosaurus o un Dosan, ya directamente el Dosan es win. Pero si tienes un Allosaurus, pues lo puedes proteger. Esto no lo va a proteger, porque es criaturas, encantamientos y criaturas. Pero bueno, si le cae un Misstep, pues nada, es lo que hay, ¿sabes? Tampoco vas a poder hacer nada. De hecho, le va a caer mucho antes al Vitalize que al Emerald Charm. Pero bueno, con esto, pues una cosa te endereza todas tus criaturas y la otra tiene la posibilidad de enderezarte una cuna. Con lo cual me parecen suficientemente buenos. Bueno, Pacto Verde, sin más, tutor a la mano, gratis. Para ganar es buenísimo, incluso para no ganar, porque, vale, en el siguiente upkeep tienes que pagar 4, pero con este mazo que te genera un montón de mana por turno, pues prácticamente te da igual. Es un tutor por 4 o un tutor por cero que te gana. Bueno, una cosa mala que tienes es que te lo pone en la mano, con lo cual lo que juegues lo tienes que pasar por pila, a diferencia de Yisan, que lo dicho, si no interactúan en la activación, pues entrará y punto. Esto no, esto tiene que pasar por pila. Por ejemplo, el Green Sand, el Natur's Rim, el Eldritch Evolution, la finale, todo esto te lo pone en campo, no en la mano. Con lo cual o interactúan con el tutor o ya entra. El Pacto Verde no, pero claro, son cero manás, o sea, te vale cero.
con lo cual es suficientemente bueno. A velocidad de instantáneo, además. Autumn's Veil, pues lo mismo que el Veil of Summer, fundamentales. Veil of Summer obviamente es mejor, porque robas carta. Bueno, a veces, ojo, porque robar carta puede ser malo, pero obviamente es mejor el velo. Pero bueno, llevamos los dos. Crop Rotation, fundamental, ya no solo para buscarte una cuna, sino una Talon Gates en un momento dado, para fasear algo, yo que sé, un Bucanero, un Malcolm, yo que sé, alguna cosa así. Y si no, pues una Nictos, una Cavern of Souls para hacer incontrarrestable X cosa. O sea, está la opción de buscar varias tierras. Bastante, bastante fundamental. Bueno, Legolas, que además Legolas está bien porque le da Hexproof y Reach a una criatura, pero sobre todo cuando esa criatura se tapea hace daño igual a su poder hasta una criatura objetivo, con lo cual con los motores de enderezar que tenemos y demás, pues mientras activamos Jisan podemos remover algo o una criatura que nos da maná, que yo que sé, se tapea, pues lo enderezamos con algo y con esa criatura yéndola tapeando, pues yo que sé, un par o tres de veces podemos hacer 2 o 3 daños a X cosa, ¿vale? O sea que está bastante bien. Es un bicho, o sea, un instantáneo que da protección y que además pues te permite remover ciertas amenazas que puedan haber, yo que sé, amenazas o piezas de stacks. Bueno, Natus Claim, buenísimo, interacción a velocidad de instantáneo, que de 4 vidas te da igual, porque puedes romper encantamientos o artefactos peligrosos. Noxious Revival, pues cartonazo, todo el mundo lo conoce, te recupera una fetch, te recupera X cosa, te la pone en el top y la robas, o sea, buenísimo, ¿vale? Noxious Revival. Vale, Tile Sweep, pelea, básicamente por un mana, una criatura objetivo tuya pelea con otra criatura que no sea tuya. Bueno, eliges primero una criatura tuya y luego otra de que tú no controles. Si has casteado este spell en tu main phase, tu criatura gana +1/+1 hasta el final del turno. Y después pelean, esto puede ser relevante, pero casi nunca es importante la segunda parte. Casi siempre lo juegas para quitarte algo a velocidad de instantáneo y poco más. Pero existe la posibilidad de que si lo haces en tu main phase, pues ese +1/+1 puede marcar la diferencia, sinceramente, ¿vale? Bueno, yo qué sé. Vitarai ya hemos hablado, Worldly Tutor, todo el mundo lo conoce, Infectious Bite y Best Within forman parte del combo y si no, pues son interacción. ¿Vale? Un bicho tuyo puede pelear con algo, una amenaza, una pieza de stacks, lo que sea, y Best Within, que es uno de los mejores removals en el color verde, ¿vale? Porque destruye cualquier permanente. Yo qué sé, Archdruid Chan, esto es buenísimo, buenísimo, porque hace 3 cosas y las 3 son importantes. Además por 3 verdes, que puede ser jodido, pero en un mazo como este que generamos tanto maná y además verde, es importantísima. Primero te busca una carta que puede ser criatura o tierra. Si es una tierra, la pone Tappet en el campo. Con los motores, repito, de enderezar, fantástico, se puede enderezar. Y si no, te pone una criatura en la mano, que también es bastante bueno. Después es un removal, porque pones un +1/+1 a una criatura que tú controles y ella hace damage igual a su poder a la criatura objetivo, que tú no controles. Entonces, ¿qué pasa? Es mejor que pelear, porque pelear tu criatura recibe el daño. Pero aquí es hace daño de combate, o sea, hace daño, perdón, igual a su poder a la criatura objetivo, punto. Y además exilia artefacto o encantamiento. Todo esto a velocidad de instantáneo, con lo cual puedes interactuar de nuevo con alguna brecha o algún manolito malvado, ¿vale? ¿Qué más? Monsters Beatdown. Pues un removal que ha estado aquí siempre por los opos, aunque ya no haya tanto opo. Después se quedó porque había mucho Orkish, aunque ya no hay tanto Orkish. Pero sigue siendo bueno porque, bueno, al final por un mana verde, se haces objetivo a un permanente negro, y si no, por 3, que bueno, repito, en este mazo, pagar 3 manas no está mal, más a velocidad de instantáneo, para hacer que Bones Beatdown haga X daño a una criatura o Planeswalker, donde X es el poder más grande de las criaturas que tú controlas. Si esa criatura o Planeswalker fuera a morir, se exilia. Esto también entró porque hubo una época donde se jugaba mucho Ashiok, que es el Oppo ese Planeswalker, y era jodido. O sea, Ashok, remover un Planeswalker para mí era más jodido porque, repito, tus criaturas son gordas, pero son gordas en el verso 3, 4 y 5. Las primeras no son muy... casi todas pegan de 1. Entonces,
Ashiok siempre se me complicaba, por X razón, tampoco ya no se juega Ashiok, pero hubo cierto momento en el meta donde se veía alguna Ashiok, entonces bueno, el Bouncer Beatdown estaba para el Oppo y para la Ashiok. Se quedó, repito, por la llegada de Orkish y quizás ahora sí que es verdad que se podría cambiar, ¿vale? Porque 3 ya para pagar 3 y remover algo, depende el qué. Lo bueno también es que si se muere esa criatura o Planeswalker se exilia, entonces eso me hace retenerla en la baraja, pero sí que es verdad que bueno, se podría quitar ahora que el Orkish Bowmaster, el Oppo y demás ya no se ven tanto. Se ven, obviamente, pero no como antes. Bueno, Short of Calling, que voy a explicar de Short of Calling. O sea, Instant Speed, un tutor que tiene Convoke, para mí el mejor tutor verde. Y pues nada, Force of Vigor, que es una interacción bastante buena. A veces no tenemos esas cartas en la mano verdes para exiliar, pero bueno, de nuevo, pagar 4 manas en este mazo, 4 verdes o 2 verdes, 2 incoloros, para destruir hasta un artefacto, un encantamiento o 2 artefactos, 2 encantamientos, me parece, bueno, muy bueno. De hecho, desde que la puse, porque tampoco lleva desde el principio, pero desde que la puse no ha vuelto a salir. Vale, luego los 3 artefactos que llevamos que considero que quizás solo Chromox deba salir. Estos dos no. Y aún así Chromox de momento no va a salir. Porque Chromox, Lotus Petal son las junto a Gemstone Caverns. ¿Y qué más? ¿Qué más? Ah, y Elvish Spirit Guide son las maneras que tenemos de bajar allí San turno 1. Entonces, creo que es fundamental de momento tenerlas. ¿Que luego tengo que meter un UF? Vale, luego tengo que meter un UF. Pero en ese punto, ya perder el Chromox me da un poco igual porque ya tenemos tierras, criaturas que den más de un maná, con lo cual la función del Chromox es Gisan turno 1 y además con tierra y turno 2 otra tierra para poder activarlo. No me sirve de nada, repito, meter un Gisan si no se puede activar. Pero Chromox junto a 2 tierras te permite Gisan turno 1. Bueno, Chromox con algo más. O sea, me refiero Chromox, Elvish Spirit Guide y una tierra, obviamente. Pero en el segundo turno vas a poder bajar tierra y tener acceso a 3 manas para activarlo. ¿Vale? Hombre, obviamente Chromox con tierra y algo más, ¿vale? Una Gemstone de pregame o incluso un Elvish Spirit Guide, ¿vale? Lotus Petal, más de lo mismo. Y bueno, incluso Chromox Lotus, por ejemplo. Vale, y Sol Ring. Sol Ring, si Mana Crypt estuviera activa todavía, la llevaría, porque por 0 manas que te dé 2 incoloros es vital, igual que Sol Ring, que es un poco peor porque vale 1, pero de nuevo, te da Gisan turno 2, te puede llegar a dar Gisan turno 1 con una Gemstone Cavern o con un Elvish Spirit Guide, pues casteas Sol Ring y con la tierra que te sobra y el propio Sol Ring tienes para hacer un Gisan turno 1 y además en turno 2 lo vas a poder activar. Así que por esa razón sigo llevando estos 3 artefactos. Y de momento no los voy a quitar. He quitado, bueno, de todos artefactos. O sea, yo qué sé, Mox Amber, Mox Diamond, Mox Opal, todo esto se fue. Mana Bolt se fue. Y Mana Bolt la estuve llevando un tiempo. Arcane Signet lo estuve llevando bastante tiempo. El Mox Diamond y todo eso también. Porque a pesar de que llevara UF, no siempre caía luz, ¿no? Pero ahora ya sí que cae muchas veces, por cómo está el meta. Entonces, bueno, son 3 artefactos que son vitales y que no voy a cambiar. Bueno, encantamientos no hay mucho que decir. Utopía igual growth, lo mismo. Maneras de bajar allí San turno 2 de manera eficiente, incluso con una gemstone. Pues bueno, puedes bajar un wild growth que te queda una tierra, con la tierra y el wild growth y un Simian Spirit Guide, o un Chromox, un Lotus Petal, o incluso un Sol Ring. Pues bueno, tienes acceso allí San turno 1 para en turno 2 activarlo. Así que estas 5 cartas básicamente están enfocadas en asegurar un Gisan turno 2 y alguna vez un Gisan turno 1 que luego se pueda activar. En criaturas, bueno, hay en tierras, perdón. Bueno, no hay mucho que. Bueno, bueno, sí, voy a explicarlo. A ver, Ancient Tomb, nada que decir. Gisan un turno antes. Poseiju, fundamental para todo tipo de interacciones. Bueno, el castillo, que esta tierra es una maravilla. O sea, sí que es cierto que entra tapeada a no ser que controles un bosque y eso a veces entra girada, ¿vale? Pero muy pocas veces, sinceramente. Y cuando entra enderezada es magnífica porque por 4 manas y tapeándola, es decir, por 5 podríamos decir, agrega 6, ¿vale? Y esos 6 solo pueden ser utilizados para castear criaturas
o para activar habilidades de criaturas. Con un castillo te agregas 6 con, yo qué sé, un Chrome Mox, un Lotus Petal, un Sol Ring, no sé, hay muchas maneras. Con una Utopía, un Wild Growth, o sea, no tienes por qué pagar 4 tierras más allá 5, pueden ser de artefactos, pueden ser de criatura, el mana que sacas, o sea, muy buena, ¿vale? Y esta carta te agrega 6 y puedes hacer 2 Jisan. Por ejemplo, pagas 3, haces un Kyrion Ranger, un tapeas Jisan, tienes otros 3. Así que es básicamente un doble verso. Esta carta es buenísima. Además de que te agrega 6, con los que puedes castear un Kogla, un Woodland, una Shaya, una Musa y te sobra maná, una lleva, o sea, puedes hacer muchas cosas con esos 6 manas. Cartonazo. Cavern of Souls, pues protección, el desierto que comba con Cuna y además te ayuda con Nictos que también puede combar. Emergent Zone, la segunda lleva, efecto flash fundamental. Cuna de Gaia, obviamente no voy a contar Cuna de Gaia nada. Gemstone Caverns, pues fundamental, Gisan un turno antes u otras cosas. Micocoro, fundamental para interactuar con Tasa, sobre todo con Tasa Consult. Tasa Tainted se pueden librar un poco, pero esto lo puedes meter pues con una Urza's Cave o lo puedes meter con un Elvis Reclaimer, con una Acrop. Bueno, Elvis Reclaimer siempre que tengas para enderezarlo, igual que la Urza's Cave, ¿eh? Pero bueno, existe la opción. ¿Vale? Misty Rainforest, nada, Nictos, una segunda cuna, Plaza de los Héroes, que la llevo porque por 3 y exiliándola, la criatura legendaria que controlas gana Hexproof Indestructible, o sea, es protección también, aunque muy pocas veces he usado esa habilidad, pero sigue siendo bastante relevante y la sigo llevando porque me gusta, la verdad. Prismatic Vista, una fetch más. Moods of Ronom, que es el motivo, bueno, el único motivo por el que llevo Bosques Nevados, que por 4 y un nevado, básicamente, pues nada, la sacrificas y hace 4 daños a una criatura objetivo. Esto, por de nuevo, para matar Dranit, para matar Oppo, no sé, Orkish. Luego Shifting Woodland, cartonazo, porque lo dicho, los efectos de descartar que tenemos, por ejemplo el Formidable y cosas así, pues bueno, en un momento dado te pueden servir, aunque principalmente está para copiar cuna, para copiar, yo qué sé, alguna cosa que te has tenido que mandar a tu cementerio por X razón, te la han contrarrestado o lo que sea. Pues puede ser una Shaya, puede ser, bueno, buenísima esta tierra, o sea, es fundamental. Luego llevamos 9 bosques nevados, sin más. Talon Gates, de nuevo, podemos fasear cosas, o sea, yo qué sé, es bastante buena, ¿vale? Te puede quitar un Oppo en el momento de ganar en tu turno, o un Dranit para intentar ganar o bajar a Jisan simplemente y que luego el Dranit siga y el Oppo siga, ¿sabes? O sea, no sé, me parece bastante relevante. Luego Urza's Cave, pues nada, te busca una tierra, te da un incoloro y te busca una tierra que te la pone Tappet, pero de nuevo, repito, con todos los motores de enderezar que tenemos, no afecta mucho. 3 fetches y la llave Maya que, de nuevo, con Arborelf, pues te puede ayudar bastante, te puede hacer que ganes, ¿vale? Y además, todos son bosques, con lo cual con Kyrion y Script te puedes subir, pues yo qué sé, tu Talon Gates, para luego con mana infinito, fasear cosas, yo qué sé, hay 1000 historias, ¿vale? O sea, Yavimaya es fundamental. Estas 4 cartas que ya he dicho lo que tenía que decir. Y bueno, para que os podáis dar bueno, sí, una idea, podríamos decir, tengo en Considering 189 cartas, que son las cartas que he ido probando. O sea, yo todo esto lo he probado. Absolutamente todo, ¿vale? Así que nada, no sé si el comandante dejará la lista en la descripción o lo que sea, pero si algún día queréis, pues podéis entrar en mi lista y mirar todo lo que yo he probado, que ahí lo he probado absolutamente todo durante estos 3 años. Así que no sé, si a alguien le apetece echarse un rato aquí mirando todo lo que he probado, pues ahí lo tenéis. No voy a entrar porque son 189 cartas, como comprenderéis. Pero nada, espero que no haya sido muy pesado. em, que era lo que más miedo me daba, ser un poco pesado. Pero bueno, es que al final intento explicar de una manera rápida lo que hace el mazo, pero claro, explicarlo de manera rápida tampoco es fácil porque hace muchísimas cosas. Pero nada, de nuevo, agradecer al comandante pues por la invitación, por poder dejarme explicar lo que hace Yisan. Decir que es un mazo que mola un montón jugarlo, es divertidísimo. Yo llevo jugándolo, como digo, 3 años y no paro de querer jugarlo más, o sea, me mola mucho.
He ganado mucho, tengo un muy buen win rate con Jisan y no sé, lo único que me queda es invitaros a que lo juguéis y que veáis el poder que tiene realmente el verde, que es mi color favorito. Pues muchas gracias a ti, Karma. La verdad es que ha sido una gran explicación, un análisis bastante detallado, bastante profundo, en el que nos has explicado todas las líneas, todos los detalles y sobre todo los motivos por los cuales jugar Jisan, ¿no? Yo también considero que es un mazo muy divertido. A mí me encantaba jugarlo cuando lo jugaba, lo veo bastante interactivo, bastante que puede ganar por sorpresa y que puede hacer trucos muy guays. Pero bueno, ahora mismo soy jugador de Team Natrasios, como muchos de vosotros sabéis. Así que si os ha gustado este vídeo de Jisan, por supuesto dejadme un buen like. Y qué más deciros, que si queréis saber a la perfección y al detalle cómo funciona una baraja de Team Natrasios, os dejo este vídeo por aquí y este botoncito de aquí es para suscribirse. Así que nada, que dicho lo dicho, el comandante se despide hasta la próxima emisión. Un saludo, amigos.